¿Será que entramos, hermano, con esa gratitud? ¿Venimos con esa gratitud? ¿Vivimos con esa gratitud? Gloria a Dios. Sí, hermano. Porque el Señor está aquí. Él se deja sentir. Entonces cuando realmente están ministrando, hermano, la presencia de Dios, y nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos: ¿será que yo estoy sintiendo la presencia del Señor? ¿Será que estoy escuchando la voz de Dios? Amén. Porque es muy peligroso, hermano. ¿Sabe que dice el Señor, la palabra dice que el Señor les dijo: les tocamos flauta y no quisieron bailar, no quisieron danzar? Pero dice que el Señor en ese momento, Él se regocijó en el Espíritu. ¿Y sabe cuál fue su expresión? Te doy gracias, Padre, porque esto lo ocultaste de los sabios y entendidos, y se lo revelaste a los niños. Amén. ¿Por qué? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué el Señor dijo: se lo revelaste a los niños y lo ocultaste de los sabios y entendidos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque este evangelio que nosotros vivimos, este evangelio que nos fue dado, es un evangelio glorioso. Amén. Y va a ser glorioso cuando tengamos la actitud correcta. Amén. Amén. ¿Por qué habla de los niños? ¿Sabe usted, hermano, que la consagración trae un fruto consigo? La consagración trae un fruto, hermano, que es la santidad. Y la santidad trae un fruto que es la pureza. Y la pureza trae un fruto, hermano, que es la inocencia. Y la inocencia, hermano, eso es ese nivel espiritual, es el que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Amén. Amén. ¿Sabe usted que un niño, hermano, no se escandaliza cuando ve algo, ¿cómo le dijera, hermano? Algo indecoroso de una persona? No, hermano, él puede ver algo que si nosotros, hermano, como cristianos, como pueblo de Dios, lo vemos. Mire que una vez, hermano, tremendo, fuimos nosotros a Washington. Nos llevaron y era una concentración de hombres, pero miles y miles de hombres. Y con nosotros iba un hermano que venía de Chile, y él llevó su cámara, hermano. Llevó su cámara y andaba filmando, y era un hermano, que era predicador. Y entonces allá, hermano, en esa manifestación de hombres cristianos, de repente aparecieron unas mujeres desnudas, hermano, mostrando sus pechos. Y sabe que este hermano, ¿sabe qué hizo, hermano? Filmar. Y ahí andamos. Sí, hermano. ¿Se da cuenta? Se evidenció lo que había en su corazón. Por eso le digo, la inocencia, hermano. El salmista David decía: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar. Y lavar significa consagrar, purificarnos. Amén. Amén. Le digo esto, hermano, porque la presencia del Señor está acá. Amén. Aleluya. Y corremos el peligro, hermano, de perder la visitación de Dios, de escuchar la voz de Dios. Hermano, cuando usted en el evangelio ya no escucha la voz de Dios, cuando usted en el evangelio, hermano, ya no se quebranta, hermano, cuando usted como cristiano ya deja de hablar de Cristo, es peligroso. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque su corazón se está endureciendo. ¿Sabe usted, hermano? Cuando uno está enamorado, hermano, ¿sí o no? Uno habla de su novia, de la que le gusta, de la cual usted puso sus ojos. Amén.
Y cuando usted está enamorado de Cristo, hermano, usted le habla a todo el mundo de Cristo. Amén. Pero cuando usted ya dejó de hablar de Cristo, es porque ya no está enamorado. Cuando usted ya dejó de hablar la palabra de Dios, es porque a usted no lee la palabra, ya no lee las cartas de su amado. Así es. Sí, hermano. Le digo esto, hermano, porque corremos el peligro. Mire que a la luz de la palabra, dice la palabra que Asa le vino una adversidad. Y ese hombre, hermano, dejó, dice que era el rey de Judá. Así es. Y le vino la noticia, hermano, que venían unos ejércitos contra él. ¿Y sabe qué hizo este hombre, hermano? Porque allí la escritura dice, en el capítulo 16 de 2 de Crónicas, dice que este hombre sacó de los tesoros del templo, los tesoros que había consagrado, los volvió a tomar, hermano. ¿Y sabe qué hizo? Mandó un mensajero a hablarle a esos que venían contra él y les dijo: les voy a dar estos tesoros. Hermano, ¿sabe qué tremendo, hermano? Porque nosotros podemos cometer locuras. Así es. Cuando ya dejamos de sentir la presencia de Dios, cuando ya no tenemos esa comunión con el Señor, cuando ya no oramos, cuando ya el Señor no es nuestra delicia, se endurece el corazón y podemos cometer la locura que cometió Asa. Así es. Hermano, qué tremendo. Mire, yo creo, usted lo sintió, hermano. Se sintió una libertad, ¿sí o no? Amén. Amén, aleluya. Amén. Se sintió una libertad. Amén. Esta noche. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que estaban aquí, ¿se da cuenta? Gloria a Dios. Es tremendo, hermano. Dice que ese rey tomó lo que ya había consagrado, lo que le pertenecía al Señor, lo volvió a tomar. Es tremendo. ¿Sabe que yo le contaba al pastor y le decía: pastor, cuando ellos no estaban acá, yo le dije: pastor, yo tuve una visión de esa persona y estaba allá atrás en oscuro. El lugar donde estaba oscuro. Tremendo, hermano. Pero gloria a Dios que se llevó lo que supuestamente era del Señor. Amén. Ahora hay libertad, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Hay libertad. Amén. Amén. Usted da gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendiga al Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Y ese rey, hermano, Dios le envía a un vidente para que le hable, para que lo amoneste, para que lo exhorte, para que lo frene de la decisión que tomó. Y le manda al vidente y el vidente le da la palabra, hermano. Así es. Y sabe que este hombre, hermano, lo que hizo, se levantó contra el vidente de Dios, contra el hombre que le llevaba la palabra. Porque, hermano, el peligro es que a veces nosotros, hermano, cuando se endurece nuestro corazón, hacemos locuras. Porque el profeta le dijo: locamente has hecho. Así es. Locamente has hecho. Te volviste loco. Mire, hay decisiones, hermano. Porque cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de la presencia de Dios, cuando ya no hay, hermano, mire, cuando nos dicen a nosotros desde el altar: adore el Señor, aquí está el Señor, la presencia del Señor está aquí, y estamos endurecidos, hermano, eso es peligroso. Sí, amén. Hermano, yo me desespero cuando yo no siento si en el día yo no siento la presencia del Señor, hermano, yo me desespero. Santo. Si ya dejo de escuchar la voz de Dios, yo me desespero. Si ya no siento al Espíritu Santo que me hace cosquilla, hermano,
Porque, hermano, estamos expuestos. Así es. Y el Espíritu Santo, hermano, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, Él nos guía. Y Él nos dice, hermano, Él nos va a hablar y nos va a decir lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Sí, amén. Amén. Pero cuando dejamos de sentir eso, cuando dejamos de tener esas experiencias, hermano, mire, hasta la palabra que viene de parte del Señor la rechazamos. Porque ese hombre rechazó la palabra del profeta. Sí, amén. Pero qué terrible, hermano. Mire, le envían la palabra y le dicen que cometió una locura por lo que había hecho. Porque lo que tú consagras para el Señor, hermano, si tú consagras lo que hayas consagrado para el Señor, tu vida misma Sí, amén. ya no es tuya, ya no te pertenece. Amén, aleluya. Amén. Amén. Si el Señor te tomó, hermano, tú le entregaste tu vida al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ya no te pertenece. Amén, así es, gloria a Dios. Ya no puedes hacer lo que quieras. Amén. Mire qué tremendo. Mientras yo estaba allí, hermano, el Señor me recordaba a mí. Me recordaba algo. Yo recuerdo una vez, hermano, que cuando el Señor me empezó a bendecir, a levantarme, yo iba por una calle, iba hacia un retiro, y cruzando la avenida, hermano, iban dos hombres. Yo siempre le he contado eso a mi esposa, porque eso marcó mi vida. Aleluya. La marcó de una manera, hermano, tan especial, porque yo iba así, mi hermano, bien vestido, y venían dos hombres, hermano, dos vagabundos, dos borrachitos, y uno de ellos traía una botella así, hermano, con agua, con alcohol. Y yo, hermano, me atravesé la avenida y pasé. Y cuando voy del otro lado, hermano, de la calle, esa voz que me habla y me dice: devuélvete, devuélvete. Y me quedé viendo los hermanos de espalda y empecé a ver cómo eran sucios. Y, hermano, yo iba, mire, como a medio bloque, y yo podía sentir, hermano, el hedor que llevaban esos hombres. Y voy detrás de ellos, y uno de ellos se voltea, hermano, y entonces me ve que voy con la Biblia y se queda parado, y yo sigo caminando, y, hermano, yo veo la cara de esos hombres, sus ojos rojos como sangre, su pelo sucio, su barba, hermano, apestosos. Y uno de ellos me dijo: ¿usted es cristiano? Y yo le dije: sí, soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, el Señor cambió mi vida. Y empecé a hablarle de Cristo. Y lo sorprendente, bueno, el otro que estaba ahí le decía: ya vámonos, ¿para qué no escuchas? El que tenía la botella llena de alcohol, hermano. Y el otro: no, espérate, que me está hablando, me está diciendo cosas bonitas. Y, hermano, mire, yo hablándole de Cristo, y ese hombre se ha convertido al evangelio. Gloria a Dios. Lo quebrantó el Señor, lo tocó el Señor, hermano, Aleluya. de una manera maravillosa. Gloria a Pero Dios. la experiencia mía es que cuando el hombre me dice: ¿qué hago? Me arrodillo. Y le digo: sí, arrodíllese. Ahí en la calle, hermano, al público. Hermano, mire, se arrodilló ese hombre. Pero lo que el Señor habló a mi corazón es que me dijo: abrázalo, Santo. abrázalo y bésalo. Mire, ese hombre lloraba aquí, hermano, en mi hombro. Y yo ahí, mire, lo besé. Porque el Señor me mostró que yo había llegado peor que ese hombre. Amén. Por eso, hermano, como pueblo del Señor, cuando se endurece nuestro corazón, ya no queremos, hermano, hablar de nuestro amado. Ya no queremos hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida.
de lo que Él está haciendo en nuestra vida. A diario, hermano, a diario nosotros tenemos que experimentar la gracia, la bondad, la fidelidad del Señor. Amén. Hermano, cuánta gente hoy en día, hermano, está en una tremenda necesidad espiritual, física, materialmente. Pero si usted ha experimentado, si usted ha abandonado su vida en las manos del Señor, amén. Mire que algo que a nosotros nos ha marcado, una palabra que el Señor nos dio a nosotros, que el Señor nos habló y nos dijo que Él iba a tener cuidado de nosotros. Amén. Iba a ser nuestro proveedor, el que nos iba a sustentar. Y hermano, mire, llegó un momento, llegó un día, llegó el día, hermano, en que yo recibí esa palabra, pero nunca la había experimentado. Yo decía, sí, el Señor provee. Mientras yo trabaje, el Señor provee. ¿Sí o no? Mientras yo me faje, vaya a hacer lo que yo sé hacer, Dios me bendice, Dios me provee. Pero hermano, que Dios le provea a usted sobrenaturalmente. Cuando usted no tiene, que Dios le provea. Hermano, uno no puede quedarse callado. Amén. Uno tiene que hablar de ese Dios que provee, que tiene provisión espiritual y material para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Le digo esto, hermano, porque recuerda usted al ciego Bartimeo. Hermano, dice que el ciego Bartimeo estaba, ¿a dónde estaba, hermano? Junto al camino. Y le digo esto porque mientras yo estaba allí, el Señor quebró mi corazón. Yo le dije, Señor, háblame, háblame. Y Dios sigue hablando. Amén. ¿Cuánto creen que Dios habla? Amén. Gloria a Dios. Porque a veces, hermano, nosotros, hermano, somos como aquel ciego. Le decía yo, el peligro, hermano, el peligro. Porque fíjese que en el capítulo 17 habla de un hombre que se llamaba Josafat. Dice que Josafat no anduvo según los caminos de Israel. No anduvo adorando a los ídolos, a los Baales, sino que anduvo, dice, en los caminos de David, su padre, guardando el mandamiento, guardando la ley del Señor. Y él se deleitaba en la ley del Señor. Y dice la palabra del Señor que Josafat fue bendecido. Amén. Fue prosperado. Amén. Dice que los mismos filisteos le traían provisiones. Los mismos enemigos del pueblo de Israel lo bendecían. Pero dice que ¿a dónde estaba su delicia? En la ley del Señor. Dice que anduvo en los caminos de David, su padre. Amén. Amén. Y si usted ve la escritura, David no era el padre de Josafat. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él puso la delicia, como David puso su delicia en el Señor. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿verdad? Mire que este Josafat, llegó el momento, llegó el tiempo en que se levantó un ejército contra él. ¿Y sabe qué hizo? En el capítulo 20 de 2 de Crónicas, dice que fue al templo. Y llegó ahí en el templo y le dijo, Señor, tengo miedo. Amén. Tengo miedo. Eso me enseña a mí que mientras yo tenga una dependencia del Señor, Dios
me va a dar una palabra. Amén. Dios me va a hablar a mi corazón. Amén. Amén. Y Dios me va a fortalecer. Amén. Gloria a Dios. Dice que este Josafat se fue al templo y declaró ayuno a todo el pueblo. Y empezaron a ayunar y a clamar al Señor. Y ahí, hermano, en medio de ese clamor que levantaron, Dios envía una palabra profética. Aleluya. Y le habla, hermano, y le dice que no tengan miedo, Amén. Amén. que no teman, porque la victoria es de ellos. Amén. Aleluya. Aleluya. Y dice que, hermano, aquel gran ejército que venía, Dios, hermano, los turbó. Amén. Y dice que al amanecer ellos fueron a ver dónde estaba el enemigo. Habían huido. Y dice que el botín era tanto, hermano, demasiado, mucho. Amén. Y dice la palabra del Señor que Josafat fue bendecido. Amén. Y dice que Dios le dio paz por todos lados. En todo lugar Dios le dio paz al reino de Josafat. Amén. En cambio, aquel hermano que no se apoyó en la fortaleza del Señor, porque eso fue el pecado de Asa. Dice que el vidente, el profeta, el que le llevó la palabra de parte del Señor, le dijo: dejaste de apoyarte en el Señor. Amén. Porque él lo que hizo fue que le pagó a otros para que vinieran a pelear esa guerra. Así es. Y dejó de confiar en el Señor. Le dijo: locamente has hecho. Porque a veces nosotros también, hermano, dejamos de apoyarnos en el Señor, en la fuerza del Señor. Y a veces, hermano, mire, lo que le pertenece al Señor no se lo damos, o lo volvemos a tomar. Amén. A veces nos viene una situación, hermano, y decimos: no, hombre, pero ¿para qué voy a dar el diezmo, verdad? ¿Para qué voy a dar las ofrendas? Dice uno. ¿Sí o no, hermano? Dejas de apoyarte en el Señor. Dejas de apoyarte en aquel que te va a multiplicar, Amén. en aquel que te va a dar abundantemente. Dice que Asa dejó de confiar, ya no se apoyó más en el Señor. ¿Y sabe cuál fue la palabra para él? Desde ahora va a haber guerra, guerra, guerra contra ti. Es tremendo, hermano. ¿Y sabe qué significa eso? Es una vida llena de conflictos, llena de problemas. Porque acuérdate lo que te dije: cuando tú no consagras tu vida, ya no es tuya. Tu vida le pertenece al Señor. Y cuando confías completamente, plenamente en Él, Dios te va a auxiliar, hermano. Amén. Aleluya. Porque el profeta le dice, el Espíritu del Señor está moviéndose por todas partes, en todo lugar, escudriñando qué corazón está confiando plenamente en Él para auxiliarlo. Esa es la palabra que le envían. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Él, como tenía el corazón endurecido y dejó de confiar, ¿sabe qué le pasó? Dice que enfermó en sus pies. Amén. Por eso hay mucha gente enferma, hermano. Espiritualmente ya no están caminando en el Evangelio. Se enfermaron de sus pies. Y esa fue la causa de su muerte. Y dice que aún en su enfermedad, aún en su lecho, no buscó al Señor. Es tremendo, hermano. Por eso le digo, el peligro que corremos, hermano, cuando ya dejamos de sentir la presencia del Señor. Cuando ya no es nuestra delicia
la comunión con Él, Así es. nuestra devoción con Él. Cuando se hace una rutina, hermano, venir al templo. O tú vienes aquí, hermano, para escuchar realmente la voz de Dios. Amén. Aquí hay un vidente, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aquí Dios ha puesto un vidente. Y si yo vengo, hermano, con ese deseo de que Dios me hable a través del vidente, Dios me va a hablar. Amén. Pero a veces venimos, hermano. Por eso dice la palabra, lo que yo le decía al principio. Dice que Jesús en ese momento oró y se regocijó en el Espíritu. Y le dijo: te doy gracias, Padre, porque lo ocultaste de los sabios y los entendidos. Hay muchos que se han vuelto sabios, hermano, y se han vuelto entendidos, pero su corazón está endurecido, hermano. Así es. Amén. Pero qué lindo cuando tú vienes aquí y tú dices: yo voy a recoger la porción que me pertenece en este día de culto. Aleluya. Voy a tomar la palabra que necesito. Y eso te va a detener para que no cometas locuras como las que cometió Asa. Así es. Dice que cuando Josafat, hermano, le dijo al Señor: tengo miedo. Tengo miedo. Él expuso, hermano, la necesidad que tenía. Amén. Expuso sus miedos. ¿Sabe por qué le decía yo esto, hermano? Dice que en el capítulo 21, allí habla, en el capítulo 20 habla de la victoria que el Señor le dio a Josafat. Y dice que por haber confiado y haber buscado el auxilio del Señor, Dios le dio paz por todas partes en su reino. Y dice que los enemigos no osaban hacerle la guerra. Amén. Porque eso es lo que hace Dios. Así es. Eso es lo que va a hacer el Señor con tu vida. Amén. Y mi vida. Amén. Vas a tener la confianza, hermano, la seguridad de que el Señor te va a librar, Amén. cual sea la situación. Amén. Gloria a Porque Dios. usted ha visto cristianos miedosos, hermano. Hermano, abundan cristianos miedosos. Es tremendo. Pero mire, cuando Josafat tenía paz, había otro peligro. Dice que se le acercó un rey. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que él hizo una alianza, Así es. hizo una amistad con ese rey. Y le vuelve a enviar la palabra el Señor, hermano. Porque a veces, mire lo que hace el Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. ¿Cuántos lo bendicen? Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Dios nos va a librar. Amén. Nos va a librar, hermano. ¿Sabe qué? Este hombre dice que hizo una alianza con Josafat. Y le dijo: vamos a mercar. Nos vamos a hacer mercaderes. Vamos a construir unas embarcaciones para irnos hacia Tarsis. ¿Se acuerda usted quién agarró para Tarsis, hermano? Sí, amén. Otro que había endurecido el corazón, hermano. Otro que Dios le hablaba y no hacía caso. A otro que el Señor le decía: toca el piano, toca la trompeta, toca la guitarra, sirve al Señor en el templo. No hacía caso. Amén. Aleluya. Sí, hermano. Dios le decía: quiero usarte. Quiero usarte. Pero tenía en poco, hermano, el servicio al Señor. Así es. Tenía en poco el llamamiento. ¿Sabe usted, hermano? Que a mí me sorprende, hermano, mire. Si a mí me ponen en la puerta a servir ahí, hermano. ¿Sabe usted que hubo un hombre que David lo llamó? Y le dijo a David: vas a ser el portero de aquí. Solo vas a ver quién entra y quién sale. Y vas a cuidar el arca que está allá. Hermano, dice que ese hombre llegó a ser el vidente de David. Así es. Así es.
Dios le levantó. Sí, Amén. Hermano, a veces nosotros, hermano, es que ¿sabe qué, hermano? Cuando dejamos de amar al Señor, Sí. se va endureciendo nuestro corazón y ya no hay gratitud. Pero mire, a alguien que está recién convertido, hermano, ¿sabe usted que la samaritana se convirtió, verdad? Y dice que toda Samaria vino a ver, a conocer a aquel que la había transformado, hermano. Amén. Sí. Pero hermano, cuando nosotros dejamos de amarlo, de deleitarnos en él, hermano, corre ese peligro. Sí. Pero Dios nos va a librar, Amén. como libró a Josafat. Amén. Lo libró de esa mala amistad. Dios le envía la palabra y le dice: las barcas van a ser, las embarcaciones se van a romper. Y Dios la rompió. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no era una amistad que le convenía. Dice que era un hombre dado a la impiedad. A veces nosotros, hermanos, mire, las hermanitas, los hermanos, se consiguen amigos en el Face. Sí, hermano. ¿Sí o no? Y son dados a la impiedad. Mire que yo un día, hermano, mire, apareció alguien ahí, hermano, que yo lo conocía. Y de repente, hermano, mire, yo lo bajé para tal vez hablar con él. Tonteras que hace uno a veces, hermano. Y cuando lo bajé, hermano, ese hombre, ¡pum, pum!, empezó a aparecer pornografía. Y tuve que bloquear eso. ¿Por qué? Porque era un hombre dado a la impiedad. ¿Sí o no? Y a veces nos pasa eso, hermano. Creemos que esa persona, ay, qué linda es. La voy a hacer mi amigo. La voy a hacer mi amiga. Pero es dada a la impiedad. No es una persona piadosa. Y si tú haces amistad con ella, te vas a volver impía. Amén. No vas a ser piadosa. Amén. Sí, amén. Tremendo, hermano. Le digo esto, hermano, porque el ciego Bartimeo dice que estaba junto al camino mendigando. Amén. Pero oyó de un vidente. Y ese es el punto. Y esta noche, hermano, dice que ese hombre, hermano, empezó a gritar. A gritar. A gritar. Aleluya. Y muchos le decían: cállate, cállate. Pero él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y Jesús lo manda a llamar. Y aquellos que le decían: cállate, hey, deja de molestar ya, sucio, ciego, vete. Él no te va a atender. Amén. Porque los que le decían que se callara, hermano, estaban viendo a un ciego, a uno que mendigaba, a uno que estaba cubierto con una capa. Amén. Así es. Pero Jesús lo atendió. ¿Sabe por qué lo atendió el Señor? Por el clamor. Amén. Así es. Aleluya. Porque le gritaba: ten misericordia de mí. Amén. 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 Ten misericordia de mí. Sí, amén. Mientras nosotros no clamemos como clamó el ciego Bartimeo, hermanos, no nos van a atender. Sí. Santo. ¿Será que ya se nos olvidó clamar al Señor? ¿Será que ya no gemimos como gemíamos antes? ¿Será que ya no escudriñamos la palabra? ¿Será que ya no nos gozamos, hermano? Mire, hermano, a veces la pastora cantaba esas alabanzas tan preciosas, hermano. Amén. Y no pasan de moda. Pero para aquel que se le endureció el corazón, ¿sabe qué hace? La misma canción va a cantar. Ya me sé esa cadenita de coros. Son viejitos. Pero cada cántico tiene una palabra, hermano. Amén. 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 Cada cántico tiene una palabra que si usted y yo la meditamos, hermano, es la palabra que nos va a hablar a nuestro corazón. Amén. Amén.
Aleluya. Gloria al Señor. Da gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y el ciego Bartimeo dice que era hijo de Timeo. ¿Por qué la Biblia habla de eso? ¿Por qué a Josafat le dijeron que era hijo de David? Amén. Y si usted lee el capítulo 20, dice que allí Dios levantó al vidente, al profeta. ¿Y sabe qué? Después lo lee usted en su casa, creo que el versículo 14. Habla ahí y dice que ese que se levantó, que llevaba la palabra del Señor para Josafat, ¿sabe cuántos padres tenía? 5. Así es. 5. Hijo. Y sabe que Bartimeo, hermano, era hijo de Timeo. Y si usted busca la palabra, ¿qué significa Timeo? Dice que es honorable. Y tiene muchos significados. Pero los significados tan especiales, hermano. O sea que él era un hijo de lo honorable, Así es. de lo recto, de lo puro. Pero hermano, mire qué tremendo. Este hombre le clama a aquel que podía abrir sus ojos. Sí, amén. Y cuando está delante de Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Amén. Porque a veces, hermano, a veces nosotros, ¿qué pedimos? ¿Qué pide usted? ¿Qué pido yo? ¿Ah? A veces nosotros ocultamos la realidad de nuestra vida. Por eso fue que Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? A veces el Señor nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? Pero nosotros, hermanos, somos, Señor, y ocultamos la realidad de nuestra vida, Así es. cuando debería ser lo contrario. Este hombre le dijo que recobre la vista. Yo quiero recobrar, porque acuérdese, estaba junto al camino. ¿Qué lo apartó, hermano, del camino? Porque después dice que seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor. Amén. Lo seguía en el camino, pero ya tenía sus ojitos abiertos. Así es. Ya tenía nuevos ojos. Sí. Había recobrado lo que se había perdido. Aleluya. Amén. Hermano, ¿qué has perdido tú? ¿Quieres gritarle a Jesús en esta noche? Gloria a Dios. Señor, aleluya. He perdido mi comunión contigo. Sí, Señor. Santo. He perdido la delicia de escudriñar tu palabra. He perdido el deseo de servirte, ese anhelo, esa pasión por el servicio. Hermano, cuando a mí me dijeron que me iban a poner de ujier, hermano, mire, hermano, ¿qué no hacía yo, hermano? Yo ayunaba, yo me consagraba para ser ujier. Pero cuando se pierde esa pasión, hermano, ese deseo, ya menospreciamos todo, hermano. Amén. Y Dios no quiere un pueblo así. Aquí Dios, lo que el pastor decía, Dios ha dado promesas. Y Dios quiere bendecirte a ti, quiere usarte a ti. Porque van a venir muchos, hermanos, muchos necesitados. Muchos, hermanos, que necesitan escuchar una palabra. Y Dios que te ha dado la bendición, la experiencia, tú vas a hacer esa palabra, hermano, que va a levantar, que va a dar vida, ¡Aleluya! que va a dar esperanzas a otro. Amén. Gloria a Dios. Eres tú mismo, hermano. Aleluya. Soy yo. Amén. Y el ciego Bartimeo le dijo que recobre la vista. Yo quiero recobrar la visión que perdí.
A veces perdemos la visión de lo que Dios nos dijo. Perdemos el propósito de nuestra vida. ¿Y sabe cuál es, hermano? ¿Usted cree que Bartimeo, hermano, era feliz estando ahí? No, hermano. Dice que estaba mendigando. Hermano, ¿cuántas veces nosotros como creyentes nos volvemos mendigos? Mendigamos salud. Mendigamos una vida abundante espiritualmente. Sí, porque ese es el enemigo quiere que nosotros seamos mendigos. Amén. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted esté mendigando. Usted no ha visto cristianos así, hermano. Cuando Dios quiere mostrarse a tu vida, haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, proezas, hermano. Amén. Hermano, si yo le contara a usted lo que Dios ha hecho con nosotros, cosas grandes, maravillosas, y Dios nos ha enseñado, hermano. Por eso, hermano, yo le creo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo le creo, hermano, que Él es nuestro sanador. Amén. Nuestro libertador, el que nos restaura, el que nos levanta, el que nos vivifica, el que nos fortalece. Amén. Amén. Pero ¿cuál va a ser tu clamor esta noche? ¿Cuál es realmente lo que tú perdiste? Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a darle gracias al Señor esta noche. Aleluya. Pregúntate, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué deseas tú que el Señor recobre en tu vida? El Señor está aquí para decirte, hermano, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Aleluya. Mientras yo estaba ahí, hermano, yo le dije, Señor, yo le hablé al Señor y le dije lo que quería recobrar en mi corazón. Yo no sé para qué el Señor te llamó, te levantó, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una promesa, hermano. Aleluya. Hubo una palabra profética esta noche y decía: eres una iglesia adoradora. Aquí hay adoradores, decía el Señor. Hay adoradores. Aleluya. Hay siervos, siervas. Y si el Señor lo dijo que hay. Aleluya. Pero dejaste de adorar. Dejaste de rendirte a Él. Dejaste de buscarlo en la intimidad, en lo secreto. Ya no te apasiona el buscar al Señor, el consagrarte, el vivir para Él. Eso le decía yo al Señor. Yo no quiero perder esa pasión. Siempre quiero hablar de ti. Siempre quiero hablar de ti, amado mío. Siempre quiero hablar de ti, de lo que tú has sido para mí. Que no se acabe esa pasión en mi vida. Que tú seas mi deleite, mi delicia.